nombre de Dios. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva inmersión teológica. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios del World Trade Center en la Ciudad de México. Así es, y fíjense, es exactamente la medianoche, o sea, las 0 horas en punto de este sábado, 4 de abril de 2026. Una fecha que, digamos, resuena con muchísima fuerza, ¿no? Porque nos encaminamos ya al domingo de Pascua y Resurrección para el cristianismo. Claro, un momento perfecto, un ambiente ideal para el tema que traemos hoy a la mesa. Totalmente. Y bueno, la misión de este análisis profundo es retomar ese tema tan misterioso de la forma oculta del Dios de la Merkabah. Exacto. Y vamos a examinar ese choque frontal que existe entre el texto literal de la Torá y pues toda la teología que se inventó después. Y vamos a desglosar las 4 posiciones principales sobre la divinidad. Pero antes de arrancar, un aviso parroquial rapidísimo. Ajá. Para quienes nos escuchan, recuerden tomar nota, ya sea mental o física, porque todo el material original que vamos a analizar hoy está disponible en un PDF descargable. Sí, nada más sigan el link que está en la descripción de esta transmisión y ahí lo tienen todo para seguirnos el paso. O sea, vayan a descargarlo porque se va a poner súper denso. Y bueno, para entender por qué hay posturas tan divididas sobre Dios, primero tenemos que leer el texto, el texto que provocó pánico entre los eruditos antiguos. Sí, un pánico intelectual absoluto. Y aquí es donde entra, por ejemplo, el caso de Maimónides. Claro, Maimónides. Fíjate que el trabajo de Maimónides intentó, digamos, forzar la desaparición del dios de la Merkabah para favorecer la idea del dios infinito, el famoso Ein Sof. O sea, un dios totalmente abstracto, ¿no? Exactamente, abstracto sin cuerpo, pero eso contrasta brutalmente con la literalidad de la Torá. O sea, si nos vamos a Génesis 18... Que es una locura de texto si lo lees literalmente. Es que es asombroso. El texto dice que Abraham está sentado a la puerta de su tienda, en el encinar de Mambré, y de repente alza los ojos y ve a 3 varones. 3 varonas que, bueno, en la tradición son ángeles, ¿no? Pues sí, pero aquí viene la perplejidad absoluta. Uno de esos 3 varones es de forma explícita Yahvé. O sea, el creador del universo. Así es, hay 2 ángeles y un Yahvé físico que habla, que interactúa y que se queda debatiendo con Abraham, ahí en la arena. Es que, o sea, te vuela la cabeza. Les ofrecen pan, agua para lavarles los pies, descansan bajo el árbol. Exacto, necesidades físicas. Y luego entra el tema de la censura, que es un escándalo. A ver, cuéntanos de eso porque es fuertísimo. Pues resulta que están estas famosas 18 enmiendas de los Soferín, que eran los escribas de la Gran Asamblea. Ellos censuraron el versículo 22 del capítulo 18. Híjole, o sea, le metieron mano directa al texto sagrado. Tal cual. Originalmente el texto decía, y cito, Yahvé se quedó de pie frente a Abraham. ¡Wow! Yahvé de pie frente a un humano. Y, a ver, para nuestra audiencia, imagínense esto. O sea, es como si un director de cine moderno saca una reedición de su película clásica y borra un efecto especial o a un personaje. Ajá, estilo ediciones digitales. Exacto, lo borra simplemente porque hoy en día le parece demasiado humano o ya no encaja con su visión pulida de la historia. Y mi pregunta provocativa aquí es, o sea, si el escriba original de Génesis no se escandalizó por describir a un Yahvé físico y antropomórfico, ¿por qué los eruditos 1000 años después entraron en pánico? Pues por la filosofía, ¿no? O sea, ¿por qué sintieron esa necesidad de proteger el supuesto honor de Dios? Es que sentían que un dios con cuerpo era un dios primitivo frente a las filosofías griegas que hablaban de un motor inamovible, ¿no? Y debido a esta censura y a toda esta tensión entre lo literal y lo abstracto, los pensadores de la época tuvieron que tomar bandos. Claro, no se podían quedar en medio. Exacto. Y de ahí nacen las 4 grandes posiciones teológicas sobre la divinidad. Vamos a desmenuzarlas, a ver. La primera es la que decíamos, el dios de los filósofos, la postura de Maimónides. Su gran fortaleza es su nivel de abstracción, o sea, te plantea un Dios infinito, sin cuerpo, perfecto.
Pero su debilidad, y vaya debilidad, es que te aleja muchísimo al Dios personal, ¿no? O sea, niega la literalidad de la Torá y te deja con un concepto frío que no camina contigo en el desierto. Exactamente. Por eso surge la segunda postura en respuesta, que es el Dios literal de la Torá, defendida mucho por los caraítas. Que son los que dicen, a ver, leamos lo que dice el papel y punto. Tal cual. Su fortaleza es esa. Se basan 100% en el texto original y exponen todas esas interpretaciones alegóricas y forzadas de los rabinos. Sí, dicen, aquí dice que comió pan, pues comió pan. Exacto. Pero, claro, su debilidad es enorme filosóficamente, porque un Dios finito que ocupa espacio y es antropomórfico parece contradecir directamente la idea de la omnipotencia. Claro, porque si estás en un lugar, no estás en otro. O sea, tienes límites. Y entonces, supongo que alguien intentó arreglar este desastre y unir las dos ideas, ¿no? Así es, y esa es la tercera postura, la de los cabalistas, que en nuestras fuentes los llaman los gnósticos judíos. Ellos introducen un concepto súper complejo y exploran el papel del ángel Metatrón. A ver, explícanos esto de los mundos, porque está fascinante. Pues mira, ellos sitúan a este dios antropomórfico, el dios de la Merkabá, operando en un universo inferior llamado Briá, mientras que al dios infinito, el Ein Sof, lo ponen allá arriba, inalcanzable, en la dimensión de Atzilut. O sea, crean capas de la realidad. Exacto. Su fortaleza es que abarca ambos mundos, te dan lo mejor de ambas visiones. Pero su debilidad es que, al hacer esto, desdivinizan al dios de la Merkabá. Ah, claro. Lo convierten en Metatrón, en un simple intermediario, y le otorgan la divinidad real y absoluta solamente al Ein Sof. Es que fíjate, escuchando esto, es como una corporación. Para quienes no se escuchan, imaginen una empresa inmensa. El Ein Sof es el director general. Ándale, el CEO que nadie ve. Exacto. Tan inalcanzable allá en su penthouse corporativo que los empleados de piso, o sea, nosotros, solo interactuamos con el gerente regional, que sería Metatrón o el dios de la Merkabá. Tratándolo como si fuera el dueño. Tratándolo como el jefe supremo, pero sabiendo que hay alguien más arriba. Entonces mi duda es, ¿no es esto básicamente crear una laguna legal gigante para tener dos dioses sin admitirlo abiertamente? Pues alguien más pensó exactamente lo mismo en la antigüedad. Y esa es la cuarta postura, la del dualismo, propuesta por Elisha ben Abuya. El gran hereje, ¿no? Exacto. Él vio esta corporación que describes y su fortaleza fue reconocer a ambas figuras tal cual eran. Dijo, a ver, aquí hay dos poderes en el cielo. Matemáticas simples, 1 más 1. Así es. Pero su debilidad, bueno, es catastrófica para la religión, porque al reconocer a ambos como dioses con poderes creadores, pues destruye por completo la unicidad de Dios. Destruye el monoteísmo. Híjole, 12 pedazos. Y, a ver, si esta jerarquía corporativa divina, si esta Merkabá y el Ein Sof son la verdad oculta, o sea, el secreto detrás de la cortina, esto no solo sacude al judaísmo. No, para nada. Esto derrumba por completo los cimientos de sus dos religiones hijas. Es un terremoto absoluto para el cristianismo y para el islam. Si nos ponemos a desglosar los graves inconvenientes que esto trae para las tres religiones monoteístas, es devastador. A ver, empecemos con el judaísmo. ¿Cuál es el golpe ahí? Para el judaísmo tendrían que comprender y aceptar públicamente que el Dios literal que veneran en la Torá es en realidad este Dios antropomórfico de la Merkabá. Y lo más fuerte, que fue ocultado deliberadamente por sus propios sabios, disfrazándolo como Metatrón o, y aquí viene lo fuerte, proyectándolo como el Mesías. O sea, admitir un encubrimiento institucional de siglos. ¡Wow! Y eso nos lleva al cristianismo, que creo que ahí el sismo es todavía peor. Sí. El cristianismo tendría que comprender que todo ese mesianismo religioso que desplazaron sobre la figura de Jesús, en su origen era un mesianismo puramente histórico nacional o histórico internacional. Esperaban a un rey físico, a un líder. Claro. Pero si afirmamos que este Mesías en realidad no existe, porque la figura que esperaban era en realidad el dios de la Merkabá regresando, entonces, ¿no se está esperando a ningún Mesías humano? Exactamente. Y aquí, para quienes nos escuchan, tenemos que explicar cómo esto afecta a la parusía.
Sí, por favor, define la parusía para tener el contexto claro. La parusía es este concepto teológico fundamental que se refiere a la segunda venida de Cristo a la tierra. Es la esperanza máxima del fin de los tiempos cristiano. Y si el Mesías es en realidad el dios de la Merkabah, pues esa venida se cancela, ¿no? Pues se ve seriamente afectada, porque radicaliza la confusión histórica. Se dan cuenta de que confundieron todo el tiempo el misterio del Maase Merkabah con la figura de un Mesías redentor. Te quedas sin el actor principal de la obra. Se cae el teatro por completo. Y para el Islam, porque ellos ni siquiera tienen a la figura del Mesías de esa misma forma. No, pero para el Islam el golpe es ontológico. O sea, el Islam cree de manera exclusiva y absoluta en un Dios completamente abstracto. Sí, la unicidad pura. Exacto. Entonces, la simple idea de un Dios literal y antropomórfico, como el que se presenta ahí en la arena en la Torá, les es totalmente incompatible. O sea, les rompe el cerebro teológicamente. Totalmente. Esta posición radicaliza los misterios de la creación, lo que se llama el Maaseh Bereshit, de un modo que ellos bajo ninguna circunstancia pueden comprender ni tolerar los antropomorfismos físicos del Dios de la Merkabah. No encaja en su sistema. Fíjate qué fuerte. O sea, me quedo pensando en esto. En este afán histórico, a través de los siglos, por hacer a Dios perfectamente abstracto e infinito, estas religiones terminaron borrando las huellas dactilares, ¿no? Borraron el sudor, la voz, todo rastro de ese ser físico que caminó y comió pan en el encinar de Mambré. Sí, por buscar la perfección filosófica, mataron la cercanía de la experiencia literal. Y bueno, con toda esta información brutal sobre la mesa, queremos pedirles a ustedes, nuestra audiencia, que hagan un pequeño ejercicio de introspección con nosotros. Sí, que se cuestionen después de escuchar estas diferencias tan marcadas entre las posturas de estas tres religiones monoteístas, ¿con cuál de esos tres dioses se identifican ustedes? ¿Se van con la abstracción infinita de Maimónides y el Islam? ¿Con el Mesías del cristianismo? ¿O prefieren a ese Dios de la Torá literal que, aunque no sea infinito, se sienta a comer contigo? Es una pregunta profunda, ¿no? Y para dejarles un pensamiento provocativo final, un interrogante que el propio texto nos plantea sobre nuestro futuro humano. A ver, venga. ¿Qué pasará con estas religiones históricas si la ciencia humana llega a resolver el gran secreto de la vida y la biología y alcanzamos la inmortalidad física? ¡Wow! O sea, si ya no morimos... Exacto. El texto sugiere que si el miedo a la muerte desaparece por completo, la humanidad abandonará la idea de ese Dios protector e infantil, digamos, y buscará puramente al Ein Sof. Se acabará la necesidad de la Merkabah. ¡Qué locura! O sea, al resolver nuestro propio límite físico, trascendemos al Dios físico. Nos deja muchísimo para pensar de verdad. Y pues bueno, con la cabeza dándonos vueltas, despedimos la transmisión de hoy desde los estudios del UTC de la Ciudad de México. Pero no se relajen demasiado porque anticipamos con mucho misterio el tema de nuestra siguiente inmersión teológica. Vamos a entrar de lleno al Maase Merkabah. ¡Uy, sí! Y citando el texto exacto, que es escalofriante. Y Enoc anduvo con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Génesis 5:24. Vamos a desmenuzar qué significa realmente que se lo llevó y a dónde. Va a estar increíble. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Buenas noches. Buenas noches.